Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y bueno, ya hemos avanzado varios temas. Vamos a hablar de otra mujer que está en el Nuevo Testamento. Ella es la suegra de Pedro. Es el tema número 53 y hoy se llama Respuesta Inmediata. Y es muy cortito este tema, pero la verdad es muy sustancioso. Vamos ahí a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 8, y vamos a leer solamente 2 versículos de Mateo, 14 y 15. Dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Les decía, esta es la única mención que se hace acerca de la suegra de Pedro. De hecho, ni siquiera nos dice cómo se llamaba. Él dice que va a casa de Pedro y allí estaba su suegra. Mientras Pedro estaba en el ministerio con el Señor, seguramente en casa estaba su esposa cuidando de su mamá porque ella cayó enferma. Y el Señor Jesús tiene misericordia de todos, como lo hemos estado estudiando. Él no dejó fuera de su amor a nadie. No hay de que me ama más a mí o ama más a fulano, o que a mí sí me perdona y a tal no perdona. Él quiere y anhela el perdón y la restauración de todos, incluyendo aquí en este caso andaba con Pedro, y él, que todo lo sabe, sabía que su suegra estaba enferma, y por eso es que él pone las cosas de tal forma que él vaya a casa de Pedro, ahí donde había más personas, ¿no? Donde estaba incluso la suegra de Pedro, pero estaba enferma. Solamente nos dice que estaba postrada en cama con fiebre. Es lo único que sabemos. Lo que sabemos de cuando hay fiebre, pues que puede haber ahí a lo mejor un proceso infeccioso, ¿no? A lo mejor. Pero no nos dice exactamente qué enfermedad es la que tenía, pero seguramente era una enfermedad bastante delicada que la tenía a ella en cama. No sabemos cuánto tiempo ella tenía fiebre. No sabemos si recién le había dado o ya tenía mucho tiempo que padecía de esto. Pero la palabra de Dios nos enseña que ella estaba imposibilitada y estaba en cama. Pero nos dice, les digo, solamente estos 2 versículos. Dice la palabra de Dios en el 15. Jesús toca la mano de la suegra de Pedro y la fiebre inmediatamente se le quita. Y les vuelvo a mencionar el amor y la misericordia de Dios, que realmente toda enfermedad física y espiritual y mental se nos quitaría con solo un toque de su mano. Y esto es algo impresionante. A mí me gusta mucho acordarme de la historia del centurión cuando le dice, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, ¿no? Y él expresaba este poder tan inmenso. Yo no tengo poder de tocar solamente algo y ese algo sane, porque yo no soy Dios. Hay algunos ahí que llegan a fanfarronear o llegan a creerse mucho y decir que sí pueden tocar algo y que ese algo sane, ¿verdad? Pero normalmente alguien reconoce que no es así, ¿no? Y como hijos de Dios reconocemos que lo único que necesitamos es el toque de la mano de nuestro Dios. Solamente un toque, un pequeño toque. Aquí no dice que haya hecho algo extraordinario nuestro Dios, que no sé, que le haya tocado varias veces, o incluso ni siquiera tocó su cabeza, que es donde normalmente cuando alguien tiene fiebre, ¿qué hacemos, no? Tocamos su cabeza, ¿no? Pero no, nuestro Señor toca sus manos. Y esto es algo impresionante por lo que vemos como resultado. Fíjate, cuando el Señor toca tu corazón, Él abre ese corazón para que tú recibas la palabra, para que tú tengas fe. También cuando toca tu cabeza, tu mente, Él hace que tus pensamientos sean dirigidos a Dios, puede purificarlos, puede llenarlos de conocimiento, pero del Señor. Pero aquí me llama la atención que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús toca su mano.
no su cabeza, no su corazón, sino su mano. Obviamente que esto impacta la vida de tal manera de la suegra de Pedro, que primeramente hace el milagro, darle sanidad. Pero aquí cuando vemos la respuesta de ella, dice, y ella se levantó y les servía. Y cuando vemos esta respuesta que ella tiene, entendemos, claro, damos por hecho que también su mente y su corazón fueron tocados por la sanidad que Dios le dio. Pero les repito, me llama la atención. Pareciera extraño que llegara y tocara solamente su mano, ¿verdad? Pero todo tiene un significado. Y vemos que Dios llega y toca la mano de la suegra de Pedro y ella inmediatamente pone esas manos al servicio de nuestro Señor Jesús. Y hay que prestar atención en algo. Primero, imaginémonos, ¿no? ¿Cómo estaba la situación? Ella estaba muy enferma, muy enferma. Les digo, no sé cuánto tiempo, pero yo creo que se sentía muy mal. Sí, simplemente cuando nos da fiebre por una pequeña gripe, ¿cómo se siente el cuerpo? Duele todo. En mi caso no me gusta ni que la cobija me roce porque me duele el cuerpo. Y no sabemos si ella, les digo, si era una gripe, perdón, si era una fiebre que apenas le había aparecido o tal vez ya tenía tiempo. No sabemos si se trataba de una grave infección en su cuerpo, no lo sabemos. Pero nuestro Señor dice que llega y le toca. Y al momento que le toca, al instante la fiebre le dejó. Y no vemos que ella estuviera así agradecida, así contenta y sí, pero déjenme de dormir tantito porque la verdad con esta fiebre me siento súper cansada. ¿Cómo creen que se sintiera su cuerpo? Pues no importa cómo se sintiera su cuerpo, ella estaba tan agradecida con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que al instante, por eso el tema se llama respuesta inmediata, al instante ella le sirve. No hay de que, bueno, sí, Señor, déjame descansar en lo que me hidrato, en lo que como, en lo que me recupero. No se preocupó, es más, yo pienso que lo más lógico sería que todos le hubieran servido a ella, ¿verdad? Porque ella era la que estaba convaleciente. ¿Cómo somos cuando un familiar se nos enferma? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, nuestro hermano, ¿cómo somos? No queremos que se pare para nada, no queremos que salga ni tantito, ¿no? Porque está enfermo o porque estuvo enfermo. Aun cuando ya se recuperó, tenemos nuestros cuidados sobre ese familiar y hasta ese familiar, pues hasta se deja chiquear o nosotras mismas, ¿no? Cuando nos toca sentirnos mal y reposamos un poquito porque estuvo fuerte la enfermedad y nos dejó adoloridos o nos dejó cansados o simplemente queremos reposar un poco más porque queremos que nuestro cuerpo se recupere y se reanime y tome fuerzas. Y eso sería lo más lógico, que todos hubieran servido a la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque ella era la que estaba enferma. O que ella tal vez se hubiera quedado platicando. Mira, es que me hizo así, así, el milagro. Y era lógico y era hasta normal. Pero esta mujer no fue así. Por eso les digo, es importante cómo la palabra de Dios nos especifica. El Señor Jesús tocó su mano. Y con esas manos que fueron tocadas de parte de Dios, ella las puso para servicio de nuestro Padre, de nuestro Dios, e incluso de los demás, porque no dice, y le servía a Jesús. No, dice, y les servía. O sea, ¿cómo se siente una persona enferma o a lo mejor recién salida del hospital? No quiere recibir a nadie, al menos en lo personal. Dices, déjame descansar, no quiero recibir a nadie, estoy cansada. Incluso cuando no me tocó ser la enferma, sino la acompañante del enfermo, dices, ay, tantito, tantito, quiero llegar porque estar en el hospital es pesado. Quiero llegar, dormir, dejar descansar a mi familiar que estuvo en el hospital. Pero aquí todos van a verla, todos van a casa de la suegra de Pedro, tal vez, porque también por la preocupación de que ella estaba enferma y van a verla. Y nuestro Señor Jesús hace este milagro tan hermoso
Y ella no solamente sirvió a nuestro Señor Jesús, sino que de inmediato sirvió a todos los que estaban en casa de Pedro. Imagínensela. No descansó, sino que sirvió. Y esta debe ser una actitud que debemos de imitar. Debemos de imitar. Y si no sabemos cómo servir, hermana, pidámosle a nuestro Señor Jesús, Señor, toca mis manos, porque mis manos se han vuelto torpes para servir. No sé cómo servirte. No sé cómo ser agradecida de todo lo que me has hecho, porque tal vez, como les digo, mi corazón fue tocado y tengo fe. Mis pensamientos mi mente fue tocada y ahora mis pensamientos están dirigidos hacia Dios. Entiendo la palabra, sino por lo menos algunos versículos. Poco a poco estoy aprendiendo la palabra de Dios. Pero no solamente se trata de eso, se trata de ahora he sido sanada, a lo mejor no de una enfermedad física, pero sí de una enfermedad espiritual llamada pecado, que me tenía postrada, que me tenía en cama, a lo mejor literalmente deprimida o ansiosa, o no sé en qué clase de pecado me encontraba, y me tenía en una cama espiritual, ahí estaba yo postrada. Pero mi Señor Jesús llegó y me tocó. Pero si aún no le sirvo, roguémosle al Señor, Señor, toca mi mano, para que hagas estas manos hábiles para servir. Toca mi mano para que no sea importante mi necesidad, sino la necesidad de los demás. Toca mi mano para que con estas manos pueda alabarte y adorarte, pero no solamente alzándolas para cantar, y no tiene nada de malo que alce mis manos para alabar a Dios. Claro que no, pero que no solamente sirvan para eso, sino que otra forma de adorar a Dios sea a través del servicio, a través de esta entrega, primeramente al Señor Jesús, pero también a los demás. Sin importar mi cansancio, sin importar mi reposo, mi tiempo, mi necesidad, sino solamente que me importe mi amor a Dios. Y esto es algo que podemos aprender. ¿Y sabes qué? Satanás va a querer desviar ese servicio, esa adoración. Y quiero leerte una cita más rápidamente. A lo mejor tú dices, no tiene mucho que ver, pero sí, mira. Lucas 4:38 dice así: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de... Ay, perdón, esta es la misma. Entró en casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Si es que les quiero leer otra, pero me faltaba leer esta. Entonces, aquí, ¿por qué les quiero leer otra cita? Porque en el 39 dice que él reprendió la fiebre. En Mateo nos especifica que él toca su mano. Aquí en el 39, en Lucas 4:39 nos dice que él se inclina a ella y obviamente también toca su mano. Recuerda que Lucas no estuvo como testigo presencial de las cosas. Él no fue parte de los 12 discípulos. Él después se puso a investigar y yo me imagino que a entrevistar a todos los que estuvieron ahí. Y él empezó a escribir, a hacer una recapitulación de los hechos, a escribir nuevamente lo que había sido el ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces él puede que dé algunas especificaciones que los otros no den con respecto a los testimonios, o puede ser que no dé algunas diferentes a los otros, pero el evangelio es el mismo y no hay ninguna contradicción. Entonces dice aquí, Lucas dice, él reprendió la fiebre. También recordemos que Lucas fue ayudado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos. Entonces dice que ella al instante se levanta y le sirve. Pero me llama la atención, reprende la fiebre, reprende, como si se tratara de algo espiritual. Y no lo sabemos, es como les digo, la palabra de Dios no nos dice más. Hay enfermedades que tienen un trasfondo espiritual, sí, definitivamente sí. Y aquí Lucas nos deja ver que probablemente esa fuera la situación. Y quiero ahora sí
leerles ahí en Lucas 4, en el versículo 8, como dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y me llama mucho la atención. Este versículo, ustedes saben que es cuando nuestro Señor Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás. Y aquí Satanás ya le había tentado una primera vez y esta es la segunda vez que le tienta. ¿Y qué era lo que quería Satanás? La adoración, ¿verdad? La adoración. Y aquí el Señor le dice, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo te pregunto, normalmente nosotras hacemos algo en servicio de algo y o estás sirviendo a Cristo o estás sirviendo a Satanás. ¿A quién sirves? Y Satanás va a querer desviar la atención. Obviamente no te va a decir sírveme a mí, ¿verdad? Pero va a desviar esa atención para que sirvas cualquier cosa menos a Dios. Y puedes servir al dinero, puedes servir a tu trabajo, puedes servirte a ti misma, puedes servir al pecado. Y sobre todo esa es una forma en la que te tiene postrada en cama, en la que puede tener a una persona postrada en cama, a través del pecado. Y tal como sucedió con la suegra de Pedro, él quería tenerla ahí para que ella no sirviera a Dios. Por eso me llama la atención que Lucas dijera, y reprendió la fiebre. Pero eso es lo que Satanás quiere, tenernos postrados para que no sirvamos a nuestro Dios. Pero el Señor dice, aquí es un mandamiento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta mujer entendió, de inmediato el mandamiento. Y les digo, ella sirvió a nuestro Señor Jesús y a los acompañantes, porque recuerda que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero, el más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando la suegra de Pedro pudo ser libre de esta fiebre que le aquejaba, que no sabemos si tenía un trasfondo espiritual, tal vez sí, por lo que nos dice Lucas. No sabemos si tenía un trasfondo espiritual, pero probablemente sí. Y cuando ella fue libre de esta fiebre que la tenía postrada en cama, ella de inmediato se paró y sirvió a Dios y con sus manos adoró a Jesucristo. Adoremos a nuestro Padre y les vuelvo a repetir, si no has servido, si no estás sirviendo, pídele a Dios que toque tus manos, como tocó las manos de la suegra de Pedro, para que podamos servir. Que Dios te bendiga, hermana.